Buenos días, estimados estudiantes. En el presente video vamos a hacer una pequeña revisión con respecto a los contenidos de la unidad número 6 en lo que corresponde al tema de las estructuras de datos. Bueno, como ustedes ya revisaron, eh, las estructuras de datos corresponden a los arreglos, ¿sí? O parte de las estructuras de datos son los arreglos, también que se los conocen como array. Bueno, los arrays son una estructura de datos que son los mismos que sirven para almacenar un conjunto de elementos del mismo tipo en una ubicación continua de la memoria, ¿sí? Estos arrays o arreglos poseen un tamaño que es la cantidad de objetos del mismo tipo que pueden almacenar. Es muy importante tener en consideración que los arreglos siempre van a tener datos del mismo tipo, ¿sí? Cada arreglo en este caso, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los atributos de un arreglo? El primer atributo es el tamaño, ¿sí? Se lo especifica como n, ¿sí? Este indica el número de elementos que se almacena dentro del arreglo o en el arreglo, ¿sí? También tenemos el índice, ¿sí? En este caso se lo reconoce como j. En este caso, como ustedes conocen, cada elemento en el array se accede mediante el número llamado índice o se lo ubica por medio del índice, ¿sí? Y este siempre empieza en cero, ¿ya? El subíndice es un puntero que permite acceder al elemento específico del arreglo. Sí, recuerden que los subíndices es un valor numérico, ¿ya? Ahora, bueno, en cuanto, este es, bueno, es una pequeña imagen que indica qué es lo que nomás contiene un arreglo. Sí, en este caso es lo que ya les manifesté hace un momento. En este caso el índice y el tamaño, que son los atributos del arreglo. Y también existen los arreglos unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. Sí, en cuanto a los contenidos de la asignatura de algoritmos y resolución de problemas, se ve dentro de los temas, se ve los arreglos unidimensionales y los bidimensionales. Sí. Como ustedes pueden ver, en los unidimensionales tenemos el índice J y el tamaño n del arreglo, y en cuanto a los arreglos bidimensionales tenemos el índice I y J y el tamaño m por n, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión en cuanto a lo que tiene que ver a los arreglos unidimensionales. Bueno, los arreglos unidimensionales también son conocidos como vectores, ¿sí? Son básicamente o contienen una estructura lineal de datos, ¿sí? La misma que es almacenada de manera secuencial, ¿sí? Eh, Estos son accesibles por medio de su índice, que es lo que les estaba comentando hace un momento. Bueno, los arreglos unidimensionales tienen los siguientes elementos, ¿sí? Primero tiene el nombre del vector, en este caso, ¿sí? O del arreglo, que en este caso es un arreglo unidimensional, em, que es lo que les manifesté ahorita, ¿sí? Que identifica estructura de datos llamada vector, arreglo lineal o unidimensional, ¿sí? El subíndice, que es el que direcciona los contenidos de la información del vector. Las informaciones del vector, que son contenidas en las direcciones ubicadas por medio del subíndice, ¿sí? Y el rango del almacenamiento del vector, que este va desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? O tope del vector. Aquí pueden ver, ¿sí? Estas son las informaciones del vector, que son los datos que están ya de manera almacenada en cada ubicación, ¿sí? Desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? Em, bueno, la sintaxis en cuanto a los arreglos unidimensionales, se tiene que se declara el nombre del arreglo, ¿sí? El tipo, la variable, ¿sí? El tipo de dato, y n en este caso es una constante que sería el número total de los elementos que van a haber en el arreglo, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, se coloca el tipo de dato, el nombre del arreglo, ¿sí? Y el número de elementos que va a contener el mismo, ¿sí? Y esto para especificar en una mini especificación, básicamente se lo hace como los otros tipos de datos, también se pone el tipo de dato y el dominio, ¿sí? En este caso, esta sería una imagen visual, por decirlo así, o una manera visual de ver cómo es un vector, ¿sí? O un arreglo unidimensional. Si en este caso los índices, las informaciones de vector, que es la información que corresponde a cada elemento, el punto inicial y el punto final, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver en cuanto a un arreglo lineal o arreglo unidimensional, ¿sí? Ahora, vamos a ver los arreglos bidimensionales. Los arreglos bidimensionales también son conocidos como matrices, ¿sí? Esto ya han de haber escuchado en algún otro tipo de materia como álgebra. Bueno, las matrices son estructuras de datos organizadas en forma de tablas, y es decir, en filas y en columnas, sí, eso es muy importante. Cada elemento tiene una posición que se identifica mediante dos índices, el de su fila y el de su columna, sí, eso ya lo conocen ustedes también.
Una matriz o un arreglo bidimensional tiene los siguientes elementos. Primero, el nombre del arreglo, ¿sí? Que identifica la estructura de los datos. El primer subíndice, el segundo subíndice, ¿sí? El primer subíndice que determina las filas del arreglo y segundo subíndice que determina o representa las columnas del arreglo. La intersección entre las filas y columnas que se genera un espacio de almacenamiento para básicamente almacenar cierta información, que en este caso es cada uno de los valores que se van a almacenar en cada uno de los cruces entre filas y columnas, ¿sí? Ahora, la sintaxis es bastante similar a la anterior. Solamente se define el igual el tipo de dato, el nombre del arreglo y a diferencia del anterior se añade otro corchete con la especificación, en este caso de la ubicación del arreglo, ¿sí? Igual se identifica también el dominio, ¿sí? Y aquí estoy especificando algo, las posiciones I y J, que son las que se usan para básicamente, o como si subíndices para encontrar la posición de cierto elemento dentro del arreglo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren identificar el arreglo o la posición del arreglo 4-3, en este caso, como ustedes pueden ver, como si nos basamos en la parte I y J, ¿sí? Si nos vamos al arreglo 4-3, a la posición del arreglo, perdón, 4-3, tendríamos básicamente fila 4 columna 3 que correspondería a esta, ¿sí? Fila 4 columna 3, es decir, tendríamos el valor almacenado o la información almacenada del valor de 21, ¿sí? El tip con ustedes ya lógicamente ya manifiestan o identifican el tipo de dato que van a almacenar en cada uno de los espacios, ¿sí? Eso. Ahora, bueno, para poder hacer un poquito de aplicación con respecto a lo que les he mencionado en la parte conceptual, he planificado un ejercicio sencillo para poder tratar de entender un poquito más ya la aplicación de este tipo de arreglos, ¿sí? Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente: desarrollar un algoritmo que utilice arreglos unidimensionales y bidimensionales para almacenar nombres de estudiantes mismos que serán ingresados por teclado. De igual manera, también almacenar sus notas que también van a ser ingresadas por el usuario, calcular y mostrar el promedio de cada estudiante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la mini especificación en cada uno de sus pasos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, primeramente inicializamos. A continuación, vamos a hacer una declaración de los arreglos, ¿sí? En este caso, estamos declarando el arreglo estudiantes, ¿sí? Con tres espacios, es un arreglo lineal, ¿sí? Con tipo de dato char hasta 10 caracteres, ¿sí? En cuanto al arreglo notas, es un arreglo ya bidimensional, ¿sí? En este caso de 3 por 3, ¿sí? Con tipo de dato real de 0 hasta 10. Declaración de variables, esto ustedes ya lo conocen, ¿sí? Estamos creando dos variables, I y J, con un dominio entero, con un tipo de dato entero, con un dominio de 1 hasta n, ¿sí? Lo mismo también suma y promedio, con tipo de dato real de 0 hasta 10, ¿sí? Ahora, como ustedes conocen, para el tema del uso de arreglos siempre vamos a utilizar los bucles, ¿sí? Para que pueda ir recorriendo los datos, puede ir recorriendo los espacios de los elementos que están formando un arreglo, ¿sí? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, se está pidiendo por pantalla que se ingrese el nombre de los estudiantes, ¿sí? Entonces, para ahí, si inicializamos hasta 1 y hasta 3, ingrese el nombre, que esto nos va a servir para que se ingrese, eh, bueno, empezamos por acá. En cuanto al ingreso de nombres, desde I1 hasta 3, ¿sí? Que estamos inicializando I1 hasta 3, en este caso va a ser para que se nos permita el programa o nos pida el programa ingresar los nombres de 3 estudiantes. A continuación, para el ingreso de notas, sí les he puesto aquí como línea de comentario para poder ir entendiendo cada uno de los pasos o bucles que estamos usando. En este caso, para i inicializado en 1 hasta 3, vamos a ingresar las notas de 3 estudiantes y el programa nos va a pedir que ingrese la nota del estudiante 1, ingrese la nota del estudiante 2, ingrese la nota del estudiante 3, ¿sí? Entonces, bueno, con este tipo de bucle nos va a permitir eso, sí, como ustedes pueden ver, sí, se va a pedir la nota de cada uno de los estudiantes y esto se va a ir almacenando ya en una matriz IJ, ¿sí? A continuación vamos a realizar el cálculo de promedios y salida. Entonces, nuevamente usamos otro bucle. Si en este caso desde i inicializado en 1 hasta 3, vamos a inicializar suma en 0. Entonces, vamos a pedir en este caso el estudiante, ¿sí?
Y las notas ya como estamos solicitando en este caso ya los datos almacenados dentro del programa, ¿sí? Entonces, para J hasta uno y desde uno, perdón, inicializado en uno hasta 3 se van ya directamente a llamar las notas que están ya almacenadas en I y J, ¿sí? Y con esto hacemos de que la suma, hacemos un acumulador, ¿sí? Suma es igual a suma más las notas de la matriz ya I y J, ¿sí? A continuación, finalizamos este bucle y utilizamos la variable promedio para realizar ya el tema del promedio mismo. Es decir, todo lo que almacenamos en la variable suma se va a dividir para 3. Todo lo que almacenamos ya con en la matriz IJ se van a sumar y se van a realizar para el promedio, se van a dividir ya para 3, ¿sí? Utilizamos un salto de línea para que no aparezca en consola toda la información unida, sino más bien se organice o es una manera de organizar, por decirlo así, y en este caso ya usamos este tipo hacemos un print para que aparezca directamente ya el promedio con el valor ya del promedio calculado, ¿sí? Fin para de este bucle y se finaliza el programa, ¿sí? En cuanto a la prueba de escritorio, hacemos, como ustedes conocen, una manera de hacerlo tipo funcional de manera manual. Entonces, en este caso, las variables que nosotros tenemos es estudiantes y notas, ¿sí? Y lo que va a aparecer en pantalla. Entonces, en este caso, el rato que yo empiezo a correr el programa, sí, lo primero que me va a pedir es ingresar el nombre del estudiante, ¿sí? Y como estamos haciendo un bucle hasta 3, me va a pedir de 3 estudiantes. Entonces, va a pedir 3 nombres, ¿sí? En este caso, yo he utilizado Adriano, Alberto y Diana. Entonces, a continuación, lo que siguiente que me va a pedir es lo del ingreso de las notas con este bucle de uno hasta, igual, inicializado en uno hasta 3. Entonces, va a pedir notas de 3 estudiantes, perdón, me va a pedir 3 notas por cada estudiante. Entonces, en este caso, he puesto estas notas para Adriano, estas notas para Alberto y estas notas para Diana. A continuación, ya el programa va a seguir recorriendo las líneas de código y va a efectuar el promedio y va a aparecer en consola lo siguiente. Estudiante con el nombre que ingresamos, las notas ya en la matriz ya almacenadas y el promedio de las mismas, ¿sí? Lo mismo para este estudiante y lo mismo para este estudiante, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a lo que tiene que ver a la prueba de escritorio, ¿sí? Ahora, con respecto al diagrama de flujo, como les he venido manifestando, es bastante fácil de entender. Si con su simbología tenemos el inicio y cada uno el recorrido, que es lo que les manifesté hace un momento en la mini especificación, ¿sí? Solamente que se utiliza el tema de la simbología para cada uno de los bucles y procesos que vamos utilizando hasta finalizar el algoritmo, ¿sí? Igual si tienen alguna duda sobre la presentación o si es que puedo abarcar algún tipo de duda, estoy a las órdenes. Eso sería todo. Les agradezco mucho por ver el video. Espero les sirva de ayuda para complementar algunas dudas que ustedes tengan.